2 años y un poco más, para integrar profesionales que están comprometidos con construir conocimiento y acompañar a las familias empresarias en su institucionalización, para acompañar a las empresas familiares en ese camino de continuidad. Somos el capítulo Perú del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, el ILAFE. Hoy día vamos a hablar de 3 temas centrales: propósito, legado, liderazgo de alto impacto, y tenemos el lujo de contar con Claudia Zapico, ingeniera y psicóloga. Acompaña a líderes a enfrentar los desafíos de la evolución organizacional, combinando diversos modelos de conocimiento para lograr un abordaje integral. Ha trabajado con empresas y fundaciones de diversos rubros y tamaños en Perú, Chile, Colombia y España. Es consultora, coach y profesora en liderazgo e innovación. Dedica sus energías a movilizar el nuevo mindset que requieren hoy los líderes para entender y navegar el mundo complejo en que vivimos. José Garrido Leca, con más de 35 años de experiencia internacional, liderando desde los directorios y asesorando empresas familiares como San Fernando, Industria San Miguel y Parce. Doctor en Gobierno de la Empresa Familiar y ex decano del PAP, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. También colabora como asesor global en gobernanza climática. Como fundador de BPL, acompaña a familias empresarias en la construcción de un legado con propósito a través de estrategias personalizadas que aseguren continuidad, impacto y trascendencia. Y bueno, yo soy socia de Valores, consultoría de empresas familiares. Mi propósito es acompañar a las familias en su transformación en familias empresarias, en familias emprendedoras. He escrito 2 libros sobre las empresas familiares. Soy fundadora y miembro del consejo directivo del ILAFES y miembro del consejo del ILAE. Voy a dejar de compartir para poder tener una conversación más cercana. Entonces, denme un segundito para ordenar. Estamos acá. Se ve que seguimos grabando, ¿no? Perfecto. Sí, 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 estás. A ver, vamos a empezar. Como en nuestros anteriores conversatorios, esto va a ser una conversación entre amigos en base a preguntas. Cada panelista va a tener 7, 8 minutos para en su intervención, que al final tendremos 15 preguntas, 15 minutos para preguntas. Como bien comentaba Pepe, en los últimos meses en Perú se ha puesto en moda hablar de empresa familiar, pero la mirada es una mirada negativa, ¿no? Algunos todavía ven que empresa familiar, sobre todo ven que familia es un conflicto, eh, ven que es un obstáculo para el desarrollo de los negocios, y es más, algunos recomiendan vender la empresa familiar porque no ven un futuro exitoso en la empresa si la familia continúa, ¿no? Estos comentarios confunden, inquietan. Muchos fundadores hoy lideran el proyecto de su vida acompañado por sus hijos, ¿no? Mi mirada es distinta. A mí me gusta reflexionar sobre el camino de las grandes corporaciones familiares. Si nosotros vemos el índice igual de las 500 empresas familiares más grandes del mundo, eh, tenemos a Walmart, Cargill, Roche, Bosch, Volkswagen. Los ingresos de estas 500 empresas equivalen a la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. O sea, esa es la relevancia de la empresa familiar en el mundo. La pregunta que siempre surge es, entonces, ¿cómo han hecho estas grandes empresas que nacieron como microempresas para estar en la tercera o cuarta generación de la familia? Las familias propietarias primero se han ordenado, se han institucionalizado, se han transformado en familias empresarias. Sus miembros voluntariamente han decidido mantenerse juntos por las próximas generaciones y han establecido su propósito, un propósito de futuro compartido, ¿no? Han construido un buen gobierno en la familia, tienen su protocolo familiar, han creado su consejo familiar, trabajan para integrarse, para comunicarse.
Lo más importante, forman a sus jóvenes como líderes, buenos propietarios y buenos socios. Y lo hacen porque valoran el principal activo que tiene la familia, sus miembros. Y este es un activo inimitable porque no existen otros tipos de empresas, ¿no? Entonces, trabajan en la continuidad como una familia empresaria para construir legado con propósito de futuro compartido. En este marco vamos a hoy a conversar estos tres temas: legado, propósito, liderazgo adaptativo, liderazgo de alto impacto. Pepe, ¿nos ayudas a definir qué es propósito? ¿Cómo enlaza el propósito con el futuro? ¿Por qué es importante hablar de propósito para una familia que quiere mantenerse unida de generación en generación? Gracias, saludos a todos y gracias por la invitación y el gusto de poder escuchar también a Claudia. Eh, Esta es una pregunta que parece sencilla, pero hay que estar dispuesto a oírla. ¿Y por qué? Porque el propósito es algo más profundo que un objetivo. En las empresas se despersonaliza el propósito tratando de encontrar la trascendencia, sí, pero en una familia el propósito no es un destino. En una familia el propósito es una dirección que tiene un sentido. Y por eso, en la vida de estas familias empresarias, se ve un instrumento que usan, que yo le llamo brújula. Por cierto, ahora empiezo yo con mis metáforas, pero ¿por qué no brújula y no un GPS? No es un tema de edad, créanme. Tengo alguna vocación de no ser tan viejito, pero el GPS te da instrucciones. El GPS te da rutas, tiempos. Pero claro, esa no es la vida. La vida de una familia es dinámica. La vida de una familia está en permanente cambio. Pero si tengo un sentido, una dirección, la brújula me ayuda a irme moviendo hacia esa orientación. Incluso cuando parece todo poco definido, cuando hay muy poca certeza de lo que aparece hacia adelante, eso es lo que estimula el movimiento. Por eso hablo de brújula como esta necesidad existencial de una familia empresaria. El propósito cumple esa función. Esa aguja de esa brújula apunta a algo que desde Aristóteles se, se, se trabaja y es el etos. El etos familiar es esa identidad profunda que nos conecta. Por eso es que se dice que cada familia es única. Y cada familia es única porque tiene un único etos, una sola identidad que los conecta, que los define como familia y que les da sentido a todo lo que construyen juntos. Y ahí a el etos se le van añadiendo las partes biográficas que lo fortalecen. Entonces, cuando me preguntabas esta definición, creo que es importantísimo darnos cuenta que es el elemento que no puede faltar en una familia cualquiera, y más en una familia empresaria, porque el propósito no se improvisa, porque si se improvisa el propósito, el futuro se fragmenta, y es legítimo, porque no tengo nada que me una. En cambio, con propósito, la incertidumbre que siempre existe se convierte en un camino compartido, en un camino eh, con sentido. Termino comentando que una familia que descubre, y fíjense lo que estoy diciendo, descubre, no que lo define, porque el propósito está, lo que tenemos que hacer es descubrirlo a partir de renovar esta identidad. Puede cambiar hasta de rubro, transformar el modelo de negocio, enfrentar las crisis, trabajar o no dentro de la empresa, pero la familia no pierde el norte.
porque ese propósito no se une por intereses, sino se une por sentido familiar. Eso es lo que podría comentar. Me encanta, Pepe. Y yo creo que acá la clave es una nueva mirada estratégica. Ya no estamos hablando de la empresa familiar con esa mirada de solo mi empresa, que estamos subiendo y mirando a la familia empresaria, que puede tener una empresa, varias empresas, venderlas, patrimonio, pero es la familia como una institución a la que estamos hoy día acá abordando, esa mirada tan maravillosa. El propósito, me encanta tu metáfora, es una brújula que marca un norte, es lo que define cómo una empresa va, cómo la familia va a tomar decisiones y comportarse. Y cuando todos en la familia comprenden para qué estarán juntos de generación en generación, porque eso es otra clave, ¿no? La mirada de larguísimo plazo, la familia se potencia, se ilumina, ¿no? Claudia, ¿cómo un propósito que no solo sea audaz, sino que además busque tener un impacto inmediato, positivo en el planeta y en las personas, puede ser clave para atraer al activo más importante de una familia empresaria, los jóvenes? ¿Cómo lograr que sea un pegamento que mantenga a la familia unida en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de conflicto? Eh, Mira, a mí me encanta que hayas partido, Lucía, la conversación con el propósito, porque en los dos modelos con los que trabajo yo, tanto en el modelo de liderazgo como en el modelo de organizaciones exponenciales, el propósito es clave para desempeñar esos dos roles. Entonces, junto con lo que decía Pepe, que el propósito es más que el objetivo, suele confundirse el propósito con la misión y la visión, que es qué hago y cómo lo hago. Entonces, definir el propósito, que es un poco lo que decías tú, Pepe, cómo yo destilo ese propósito que puede tal vez no estar tan claro, es un trabajo importante. Tú decías, el propósito no se improvisa. Claro que no se improvisa, porque definir un buen propósito que me conecte con el para qué existimos, para qué me levanto todos los días en la mañana, qué impacto queremos dejar en el mundo, qué impacto quiero dejar en mis trabajadores, en la comunidad que está comprometida con ese propósito. Entonces, ese propósito que es como un faro que ilumina el norte, está lleno de valores, de intenciones, y hay que definirlo con responsabilidad. A mí me ha pasado que cuando yo trabajo con EXO, con organizaciones exponenciales, y se tiene que definir el propósito, que es un propósito especial, porque es un propósito que tiene que ser transformador y masivo. En general, a los equipos les cuesta mucho definir un buen propósito. Suelen caer en esa misión y visión, que la tienen como más a mano. Entonces, tenemos que iterar varias veces el propósito para que realmente nos conecte con ese impacto, primero masivo, es decir, queremos transformar a muchas personas, no es ni de corto plazo ni de corto alcance. Entonces, yo lo combino con una como definición de propósito que se está utilizando mucho actualmente y que se llama el propósito de impacto 3P. Y que a mí me gusta porque de una forma súper clara te dice, a ver, tenemos que mirar a people, a las personas, al planeta, planet, y tenemos que mirar el profit, porque no podemos demonizar el profit, no podemos demonizar el negocio, el propósito tiene que estar conectado al negocio, y eso también lo hace inspirador, porque no es solo una bonita declaración, un sueño que nos va a guiar en la toma de decisiones, sino que además se traduce en impacto en el negocio, porque es lo que han venido las generaciones anteriores haciendo, hacer crecer este negocio. Entonces, fíjate que ahí es como aparecen algunas como componentes, Lucía, que hace que yo le pueda hablar a distintas generaciones que tienen distintos valores, que tienen distintas motivaciones. Esto lo vamos a conectar después cuando hablemos de liderazgo y es cómo estamos mirando grande, estamos mirando el sistema. De hecho, yo me puse a buscar qué nutrir el futuro de América Latina con productos sostenibles que respeten nuestras raíces y transformen vidas. Fíjate cómo un propósito escrito en una línea
habla de visión de largo plazo, de expansión regional, habla de compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, honra tradiciones familiares de la familia, pero también de Perú. Y también muestra un impacto en el transformar vidas, no solo de afuera, sino que también de adentro. Le habla a todos, el impacto le habla al ecosistema. Y eso es tremendamente potente. Y de esa forma tú puedes movilizar, puedes inspirar a distintas generaciones que tienen distintos valores y distintas aspiraciones. Pero es difícil. Creo que es un desafío definir, socializar y vivir en coherencia buenos propósitos. Es cierto, mira, a mí me encanta siempre que abordo el tema del propósito. Referirme a una familia francesa que me encanta, y a Pepe la conoce, los Moulier. Es una familia francesa que son más de 1900 familiares y ellos definen en conjunto su propósito y no es algo que lo hacen en un día, se toma buen tiempo y cada 7 años se reúnen para revisar su propósito y se preparan para revisar su propósito en el que participan todas las generaciones. Ellos están en la sexta generación de la familia y todos se conectan con el propósito de la familia que ha elegido ser una familia que crea para la gente. Entonces ellos crean empleo y bienestar. Y la familia es una máquina de emprendimiento porque todo construye alrededor de ese propósito. Se integra, construye reglas, destina intencionalidad, tienen una serie de estructuras, acompañan a los jóvenes, pero al final tienen un ecosistema de 300 empresas. O sea, el propósito se construye, pero sobre todo se tiene que vivir con intencionalidad, ¿no? Entonces, si una familia de 1900 familiares ha logrado construir un propósito y hacerlo vivo y mantenerlo vivo porque ya lo tienen más de 20 años, una familia pequeña, dueña de una empresa pequeña, perfectamente podría adaptar esas prácticas y poder tener su propósito, construirlo y mantenerlo vivo. Creo que el mayor desafío es mantenerlo vivo, ¿no? Estar enamorados de su propósito y hacerlo realidad. Pepe, ¿y qué papel juega el propósito como una herramienta para diferenciar a una empresa de su competencia, como una herramienta de estrategia competitiva, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo ayuda a fortalecer su legado que vaya más allá de los resultados económicos? Y estamos hablando ahora de otra palabra, ¿no? Legado. ¿Cómo lo defines, Pepe? Y enlazas el lado con propósito, legado con propósito. Solo con el ánimo de fomentar el intercambio, conociendo a Claudia poquito, pero ella también, y lo poquito que me conoce, yo quiero colgarme un poquito de lo que mencionó Claudia, eh, dándole un pelín de estructura. La expresión de la identidad de una familia son los valores. Y a veces las familias se quedan ancladas hablando de valores y se olvidan de lo que generó los valores, que son la identidad de la familia. Y para entender la identidad de la familia, yo tengo un ejercicio que, que es que las personas dibujemos en nuestra línea de tiempo una serie de fenómenos, como por ejemplo, ¿qué montañas hay en tu familia? ¿Qué logros familiares o empresariales tienes? ¿Y qué ríos están en ese dibujo, que son los valores que fluyen y que nutren? ¿Qué puentes hay? O sea, ¿qué acuerdos históricos han logrado en la familia? No hay ningún puente, capaz que todo es un llano, estamos en problemas, ¿no? ¿Qué tormentas aparecen en este dibujo? O sea, ¿qué crisis, qué conflictos? ¿Qué islas están en este viaje? Porque son las típicas cosas que nunca hemos sido capaces de tocar, de poner encima. El elefante nunca está en la sala y no lo reconocemos. ¿Qué faro usamos? ¿Qué propósito compartido? Y por último, ¿qué anclas, no? A las que se mantuvieron unidos. ¿Yo por qué digo todo esto? Porque en la medida en que yo pueda hacer eso, encontraré lo que me una. Si es lo que me une, los valores compartidos tendrán más solidez, los principios, que son las conductas, me ayudarán a soportar un propósito. Y ese propósito, ahí yo doy un pasito más, que es que ese propósito, a diferencia del
hay parte de estrategia empresarial. Por ejemplo, dicen América Latina, pero eso, un ratito. Nos están contando algo que tendría que ser una cosa previa. Propósito es alimentar cada día mejor a más personas. Pero Y eso es San Fernando, Publicherry, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso ha salido de base para una estrategia familiar. ¿Cómo vas a hacer para lograrlo? Y luego que está la estrategia familiar, le das el mandato a la parte empresarial y ellos verán si es América Latina, si es África, si es Centroamérica. Ahí entro en lo que decía Claudia, cómo que le vas poniendo espacios, pues, para que esa visión, ¿verdad? Ya va por el lado empresarial, ¿no? Entonces, ¿por qué hacía todo este prolegómeno, no? Porque, claro, la pregunta es el papel de que fue el propósito y quería que engarzarlo en la estructura que hemos desarrollado. Porque todo hoy día está en el Internet, todo se compra, todo se copia, todo. Pero cuando habla uno de que la cultura de una empresa es lo que más es importante y todo, la verdad, la cultura otra vez es la expresión de los principios, las conductas, y esas conductas están basadas en unos valores y otra vez vuelvo para atrás a la identidad. Por lo tanto, lo que no se puede replicar es la identidad familiar. Eso no se puede replicar. Eso es irreplicable, irrenunciable es más. Y es justamente de esa identidad, desde ese ethos que yo insisto, es que nace el propósito. Ahí está la génesis. Por eso es que hablo yo de descubrir el propósito. Y este propósito que se descubre a partir del ethos, no lo descubro yo. Una cosa que conmueve es cuando tú haces esta línea de tiempo de mis montañas, mis ríos, mis islas, mis todos, no está referida a mí, está referido a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, y vas encontrando unos conceptos tan fuertes de la identidad que tú dices, yo vengo de allí, yo estoy hecho de eso, y a partir de eso renuevo un propósito, pero mi identidad se mantiene. Y por lo tanto se genera una fuerza como invisible, pero que se hace evidente en la cultura de una familia o de una empresa. Creo que el legado no se transmite por herencia, el legado se transmite por coherencia, por esta narrativa de la identidad. Yo suelo comentar por qué, de todas las 7 razones que encontramos en, en los libros, de que por qué las empresas no llegan a la 4ª generación, solo 4, y por qué las otras 12 o 30, da lo mismo. Me voy al Imperio Romano, y en el Imperio Romano había gobernanza, claro que había gobernanza, y había proceso de sucesión, claro que había proceso de sucesión. Oye, y habían reglas y todo, claro, y renovar, todo lo que dice el manual estaba. Y la pregunta es, ¿por qué se destruyó? Tenían visión, tenían propósito, todo estaba. Es que hagan el check. ¿Qué se destruyó? Porque carcomieron su identidad, porque no la mantuvieron con la narrativa, porque no hubo coherencia, no hubo ejemplo. Y por lo tanto, creo que el propósito que nace de este ethos no se explica, se siente porque se vive, porque lo hacemos vivo con esta congruencia. Trabajo enorme, trabajo enorme. Y esto, cuando tú me preguntabas el papel, pues ahí está el papel, porque eso es lo que va a fortalecer que el propósito se materialice en un legado. La única forma de saber que voy avanzando hacia ese propósito es el legado que voy dejando. Son esas huellas en la nieve que van mirando y que significa que voy avanzando. Nunca en línea recta, por cierto. Y ese legado es el que nos interpela a ver cuántas vidas estamos tocando, cuánta comunidad en realidad estamos construyendo y cómo estamos contribuyendo a modelar una forma distinta de hacer empresa a través de hacer familia, que es lo que creo que fundamentalmente creo es lo más importante para las sociedades. Y ahí me me ha paro. encantado esto. No, no, me ha encantado esta última frase de hacer empresa a través de hacer familia. Y lamentablemente la mayoría hoy día tiene una mirada miope
que ven la empresa y quieren sacar a la familia porque no reconocen el valor de la familia, ¿no? Entonces, en esta, me ha encantado todo lo que has dicho, Pepe, sobre ese legado, el propósito, el legado que, para entenderlo, algunos se han atrevido a separarlo en compartimentos, ¿no? Hay un consultor americano que trabajado con las grandes familias empresarias y él habla de 6 capitales que constituyen la riqueza de las familias, el legado de las familias, ¿no? El capital humano, intelectual, social, la identidad y al final el capital financiero. Importante, sí, pero más importante para estas familias es su capital humano, ¿no? Entonces, Pepe, ¿cómo custodiar el legado familiar cuando tenemos que cuidar a ese capital humano, que es nuestro principal activo? Cada vez hay más conciencia de sostenibilidad, de adaptación a los entornos tan complejos que vivimos. Muchas gracias. Yo ya estaba tomando aire para que pase donde Claudia, pero me toca a mí, así que está muy bien. Eh, y creo que vamos a ver, yo y mis metáforas. En este momento quisiera que todos pensáramos en un árbol. En ese árbol que nació chiquito, nació medio chiquito, todo el mundo estuvo alrededor de ese árbol, todo el mundo lo regaba, pues era el centro, ¿no es cierto? Pues ese árbol cuando crece comienza a tener raíces y esas raíces generan un tronco más robusto. Cuando yo pregunto, ¿qué es lo más importante del árbol? Muchos me dicen, pues nada, los frutos. Digo, ya, pero bueno, las raíces, digo, sí, pero las raíces pues, conectan a las ramas a través del tronco y el tronco no sé cuánto. Y entonces aquí eh, creo que nosotros primero tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar en las semillas. ¿Cómo cuidar esto? Efectivamente. ¿Cómo inspirar esto con los más jóvenes? Pensando en las semillas. Una de las cosas que las familias empresarias podemos terminar haciendo es que reconocemos a veces con mucho esfuerzo que cada rama busca su propia luz y que hay que respetar esa autonomía, esa libertad maravillosa de que cada rama vaya por donde tiene que ir, unida a un tronco y compartiendo las mismas raíces. Pero no es solo que la familia empresaria sea tan temporal, que se quede en ese árbol tan robusto, tan grande, tan frondoso, pero que no genera bosques. Y entonces el sentido de estas semillas es comenzar a trabajar para que esas semillas inspiren la responsabilidad con las siguientes generaciones. Cada nuevo miembro de la familia, cada hijo, cada nieto, cada sobrino, nace con esa posibilidad de conectar con el etos familiar, pero si no me lo compartes, si no me lo dices, si no me haces sentir que soy parte de esa raíz común y la admiro y la quiero, esa identidad se pierde. Entonces creo que es muy importante que desde pequeños compartamos estas cosas. Todos los que estamos aquí y los que nos oirán luego, hemos usado esta expresión, mi abuelo me decía esto, mi padre o mi madre me recordaba esto. Eso es parte del legado. Y como bien decías tú, que yo me atrevo siempre a parafrasear, yo creo que el autor americano tiene que cambiar capital por dimensiones. Son las dimensiones del legado más que el capital humano, capital, no sé cuánto, son dimensiones. Y por eso es que para que esa semilla florezca necesita ser nutrida. ¿Con qué? Uno, historia, mucha historia, narrativa, ejemplos concretos, cómo la familia reaccionó frente a X cosas. Dos, conformación, formarse, pero formarse en el sentido antropológico, no para que aprendas a leer balances y que seas un genio con la estrategia, eso vendrá después si a ti te apetece, pero puedes ser escultor, no pasa nada, extraordinario, músico. Pero tienes que formarte desde el punto de vista antropológico, porque vas a tener que llevar con responsabilidad, porque eres agradecido, esa identidad que estás recibiendo, sin ningún mérito, porque ninguno de nosotros hemos hecho ningún mérito para recibir esa identidad maravillosa que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo agradecemos con responsabilidad con los que vienen?
Y eso te da sentido de pertenencia, te da sentido de atemporalidad, te da sentido de que eres una obra incompleta, de que la empresa es un hito imperfecto y que alguien vendrá después y harán más empresas o harán distintas cosas. Custodiar el legado no es conservar el pasado, es algo que tenemos que ayudarnos a darnos cuenta. No es que el legado no es conservar el pasado, es multiplicar el sentido que tiene eso a través de las personas. Esa dimensión humana no es solo talento o formación, es esa potencia que tenemos de encarnar el propósito y de reinterpretar el legado sin romperlo como hace la familia Moulier cada 7 años. Lo reinterpretan, pero no lo rompen. Y esa es la magia. Y entonces en este mundo que vivimos adaptándonos y de sostenibilidad y todas estas cosas tan interesantes, eso implica formar personas, yo le quiero llamar líderes, conscientes, no solo competentes. Semillas que compartan la raíz, pero que también se abran con libertad a su propia luz. Porque el legado no se guarda, ¿no es cierto? Se siembra. Cuando cada uno de los miembros de una familia se convierte en portador convencido de su propósito familiar, entonces el árbol no solo vive y da ricos frutos, sino se multiplica. Y ahí está la magia del propósito y del impacto. Buenísimo. Y es que realmente es un desafío que los jóvenes reciban esa identidad, ese ADN de la familia y lo entiendan que es no solamente un privilegio, sino una gran responsabilidad, porque no hay nada más triste que un joven que asuma la posta, una generación que asuma la posta y que dentro de 20 años tenga que entregar la posta a sus hijos, en lugar de entregar un legado mayor, entregue mucho menos legado. O sea, hay una responsabilidad de seguir creando legado. Y eso requiere en esa responsabilidad de cuidar esa identidad de la familia, que los jóvenes se formen y de acuerdo contigo que la formación no solamente es el conocimiento, sino que se formen como buenos seres humanos, como buenos profesionales, como buenos líderes. Y ahí, Claudia, ayúdanos por favor a entender qué significan estos nuevos conceptos, este concepto de liderazgo de alto impacto. ¿Cómo se diferencia del liderazgo tradicional que solemos ver en las empresas familiares? Mira, voy a partir del liderazgo tradicional y después lo voy a conectar con el otro. Y voy a tomar algunas cosas de las que tú acabas de decir, Pepe, porque me parece súper importante. Mi especialidad no son las empresas familiares, yo trabajo con empresas familiares y no. Por lo tanto, voy a tratar como de traer toda esa experiencia que yo he venido teniendo. Tradicionalmente, las empresas se han desarrollado y han sido exitosas y podemos ver los mercados que estamos viendo hoy día por lo que tú llamas, Lucía, el liderazgo como tradicional. Un liderazgo tradicional que estaba centrado en la figura de un líder que era un poco iluminado porque era el que tenía respuestas, mostraba el camino, el que nos decía qué hacer. Y el resto de la organización de alguna forma esperaba que este líder mostrara ese camino, resolviera conflictos o diera ideas. Entonces, de alguna forma, ese estilo de liderazgo que fue exitoso durante muchos años porque permitió el desarrollo de las organizaciones, hoy día estamos viendo que dada la complejidad del contexto donde estamos jugando, que dado las nuevas generaciones que están entrando, como hoy día más que nunca hay un juego de valores importante dentro de la organización, hoy día aparece una nueva figura de líder. Yo trabajo, y esto ya lo hemos conversado varias veces nosotras, yo trabajo con el modelo de liderazgo adaptativo y desde ahí para nosotros se empieza a configurar un liderazgo que se para desde otro lugar, se para desde un lugar mirando el sistema y ojalá mirando más grande, ojalá mirando el ecosistema. Pero cuando mira el sistema, que viene a ser la organización, y también toma parte de lo que tú, Pepe, decías de la tradición, de lo que ya ha pasado, el sistema no solo hoy día, en tiempo presente, sino que un sistema que viene viviendo desde atrás, el líder de alto impacto
lo que quiere es movilizar progreso en el sistema, más que lograr objetivos personales. El liderazgo mira el progreso del sistema. Y eso implica que yo tengo ese propósito en mente, esto de multiplicar el sentido. Yo uso ese norte para entender que el sistema completo tiene que entender cuál es ese camino. No soy yo el que voy a ir dando las soluciones, sino que cuando hablamos de movilizar progreso es que cada parte del sistema se hace carne, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué tenemos que aprender a hacer distinto. Cuando tú decías, Pepe, cada miembro de esta familia y cada miembro de la organización, porque no nos podemos olvidar que si bien la familia tiene un rol fundamental, las organizaciones son más grandes. Cada miembro de esta organización conectado con ese propósito y conectado con el desafío que significa recorrer ese camino para llegar a ese espacio, ese lugar que queremos alcanzar y que está cargado de sentido. Y para hacer eso no es fácil, porque es mucho más fácil dar órdenes, es mucho más fácil ir dando soluciones que mostrarle el camino a la gente y que tanto los miembros de la familia como del resto de la organización se hagan parte del problema y se hagan parte de la solución y abracen los desafíos que tenemos que recorrer juntos. Entonces, ahí aparecen algunas características del líder o del liderazgo que para nosotros son súper importantes. Primero, la mirada sistémica. No estoy mirando solo el negocio, sino que estoy mirando el propósito, la estrategia, la estructura, la cultura, donde están los valores y se despliega la identidad. Estoy mirando el talento, estoy mirando las personas, estoy entendiendo qué le pasa a las personas en estos procesos. Y eso me pone en otra competencia, el estar conectado con las personas. Esto no es solo profit, no es solo negocio o estructura o metodologías o productos. Estoy conectado con las personas. Y hoy día que tenemos ya este concepto de customer centric o people centric tan en boga, estoy conectado con las personas jugando en mi ecosistema. Y eso es una mirada exigente para un líder. Y para yo conectarme con las personas aparece otra competencia, una tercera competencia, Lucía, que yo he venido descubriendo de todas las empresas con las que he venido trabajando, que para poder estar conectado con la experiencia de las personas en mi sistema frente a este proceso en el que estamos, de progreso, de evolución, de cambio, hay que saber hacer buenas preguntas. Y somos pésimos preguntando, somos malos porque nos gusta hablar en vez de preguntar. Porque yo para preguntar tengo que darme el tiempo, tengo que parar la pelota, tengo que querer escuchar al otro, tengo que querer entender mejor al otro. Y esa capacidad de preguntar no la enseñan, sobre todo a los, como dice Pepe, a los que tenemos un poco más de años, que fuimos educados en sistemas de educación, colegio y universidad, donde todo era logro, donde todo era además éxito, porque tampoco nos fomentaron el experimentar y equivocarnos en el camino, que también esa empieza a aparecer como si yo estoy aprendiendo, porque nuestra empresa se está desarrollando, en el camino nos vamos a equivocar, porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Eso tampoco lo enseñan. Ese piloto automático, hágalo bien, no me venga con problemas, tráigame solución y avancemos rápido hacia los logros, nos impiden las conversaciones importantes, donde yo conozco al otro y me conecto con el otro. Esas son habilidades claves del liderazgo. ¿Para qué? Para poder diseñar estrategias. Para poder diseñar estrategias que se hagan cargo de los distintos puntos de vista que aparecen frente a un cambio. Porque de 3 hijos que forman parte de la sucesión, por ejemplo, puede que los 3 tengan distintas experiencias, distintas formaciones, distintas perspectivas, distintas aspiraciones. Las personas empiezan a tomar distintas posiciones. Entonces, cuando yo observo al sistema, me conecto con las personas, pregunto, indago, entiendo, luego puedo diseñar estrategias para que el sistema realmente entienda el camino que estamos nosotros recorriendo. Y a mí también me quedé pensando, Pepe, en las metáforas, y creo que es un camino súper parecido al del paternaje.
cuando nosotros en la etapa temprana de los niños, nosotros les decimos, no haga esto o haga esto, y les damos permanentemente indicaciones, los que tenemos hijos más grandes sabemos que cuando llegan a la adolescencia necesitamos que muchas de las respuestas las encuentren ellos y las van a encontrar equivocándose varias veces. Y nosotros vamos a tener que estar ahí para hacerles preguntas, para desafiarlos, para incomodarlos. Ellos van a esperar respuestas y muchas veces no se las vamos a dar. Todo ese ejercicio forma parte de las habilidades del liderazgo para lograr impacto. Y finalmente las empresas son sistemas vivos. Y tienen periodos de evolución, tienen periodos de dependencia al fundador, pero después empiezan a crecer y se profesionalizan, como decías tú, después entran a la madurez, disfrutamos del éxito y nos vamos montando en distintas curvas de desarrollo si es que no queremos extinguirnos. Entonces, fíjate cómo se empieza a configurar un liderazgo que es exigente, porque requiere salir de mí mismo para conectarme con otros. Y la realidad, Claudia, es que la mayoría de empresas en Perú se encuentran en una etapa de lo que se llama la etapa del fundador, ¿no? Y eso, este fundador que la mayoría de los casos es un líder tradicional con esa mirada de guía, de protección, de resolver los problemas, de centralizar las decisiones y donde los hijos están acostumbrados a seguir a ese padre, ¿no? A ese padre que al mismo tiempo es el gerente general de la empresa y el que toma todas las decisiones como el único dueño de la empresa. Entonces, qué desafío pasar a un esquema en el que ya, como el tiempo pasa, la entrega posta a esta segunda generación, que ya son varios hijos, va a ser inevitable. Entonces, ¿cómo poder construir, Pepe, ayúdanos a cómo poder reflexionar, cómo construir ese liderazgo al que se refiere Claudia, donde estamos hablando de que hay un sistema que reconoce las diferencias de los sucesores, las diferencias de la familia, para que todos se sienten en una mesa y se movilicen juntos para el propósito, para el logro el progreso, Claudia, de lograr ese propósito de futuro compartido y seguir creando el legado. Qué pregunta, ¿eh? Todo un reto elaborar una respuesta a algo que es antropológicamente complicado. ¿Por qué? Efectivamente, en América Latina estamos entre primera y segunda y tercera, el mayor porcentaje de las empresas familiares. Muy pocas ya están en la cuarta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los fundadores, con todo el cariño del mundo, lo que saben hacer es eso. Entonces, también se habla mucho del proceso de sucesión, pero este pobre fundador puede pasar a categoría, comillas, de director, o sea, al anaquel, y va a encontrarse un día que no sabe hacer otra cosa que seguir aportando al tema del negocio. Recordemos que ahora la esperanza de vida es mayor, la salud está mejor y hay tiempo, porque tampoco es que ha habido tanta demografía. Entonces, quiero sumarle a todo esto porque es un proceso complicado, un proceso que hay que comenzar años antes, mejor que un minuto después. Esto hay que anticiparlo, porque es un proceso. Claro, es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona que casi ha sido un héroe familiar, que inició el negocio, buscó que encarnar el ethos de la familia con sacrificio, visión, temple, generosidad, todo lo que quieran decir, para que piense que hay otros que pueden continuar su obra? Bueno, lo primero que tenemos que ayudar a este fundador o fundadores es a que recuerden de dónde vienen. Yo otra vez vengo con mi identidad. Generalmente estos fundadores han tenido padres o abuelos con unos niveles de escasez, con unos niveles de adversidades y contrariedades, hasta guerras, francamente heroicas.
Y cuando uno escarba en eso, le dice, esta es tu esencia y por eso has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho todo esto. Sí. ¿Quieres que esto trascienda? Ya no es la empresa. Es esto que los abuelos, padres le dieron. Y esto genera una sensación muy emotiva en las personas. Se lo digo porque ya lo he trabajado con muchísimas familias y eso le da una sensación de alivio porque hasta ese momento ellos pensaban que nadie podía hacer mejor lo que ellos hacen, que nadie era capaz de continuar el viaje que ellos hacen y que todas las penurias que pasaron no querían que la pasen sus hijos. Cuando logras este hito personal, ya estamos en condiciones de hablar de una heroicidad colectiva, ya no de un héroe fundacional, sino de una heroicidad colectiva. Yo, otra vez, en mi estilo, como ingeniero, y también con Claudia lo hablamos, yo estoy en contra de la palabra resiliencia. Y estoy en contra de la palabra resiliencia porque es un término ingenieril que está pésimamente usado, porque conceptualmente la resiliencia es regresar al estado original. Eso puede pasar con un material, pero eso nunca pasa con la vida de las personas. Nuestra vida nunca es igual un minuto después de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo hablo mucho de heroicidad, porque el héroe es rebelde, el héroe tiene temple, el héroe es recio, el héroe tiene visión, el héroe es el héroe. Entonces yo hablo mucho de esta heroicidad colectiva. ¿Qué significa? Que el fundador hay que ayudarlo a que suelte con mentalidad de propósito, pero sin desaparecer, porque lo que sabe hacer es eso. Suelo plantearle a los fundadores o a los que están un poquito todavía en este proceso de soltar, que vean la Sagrada Familia de Barcelona. Finales de los 800 se diseñó y probablemente no estará hasta el 2030 y pico. Pero qué generosidad de Dalí para saber que planteaba algo lindo, con sentido de propósito y que él sabía que estaba poniendo un eslabón de algo que era incompleto y que los que vienen iban a continuar algo maravilloso. Y que la familia tiene que dejar de ser este grupo de espectadores para convertirse en un equipo corresponsable. Eso también es otra cosa. Es fácil decir no suelta, pero también es bien difícil decir yo tomo, yo asumo. Y eso creo que también es algo que hay que ayudar a la familia. Por lo tanto, este perfil de heroicidad familiar no se trata de hacer todo, sino de sostener el sentido compartido, que creo es lo más difícil. Tener esa humildad de escuchar, tener esta valentía generosa de ceder y esta sabiduría para proyectar a otros esta imperfección que tenemos todos de obra incompleta y que necesitamos de las futuras generaciones para continuar haciéndolo, ¿no? Pasar a este modelo colegiado no es diluir el liderazgo, es multiplicarlo. No son solo estructuras. Pues no todos van a hacer lo mismo, unos estarán en todas las dimensiones ayudando a ese legado, como bien nos decías, Lucía, pero todos sabrán que están construyendo juntos. También suelo decir que no es que estemos todos en el mismo barco, pues es otra que decimos. Acá hay que estar alineados y en el mismo barco. Otra vez la ingeniería me traiciona y no, acá hay que estar armonizados en la misma escuadra para seguir en el mundo náutico, porque cada uno está en su propio barco, velero, motor fuera de borda, lo que quieran, catamarán. Estamos en el mismo sentido porque compartimos el propósito, pero cada uno va en su propia embarcación. Y eso creo que da una figura de cultura más sostenible para pasar a este esquema. Es un proceso, pero otra vez, años antes que un segundo después. Y para los fundadores es realmente un desafío
bastante emocional, ¿no? Y muchas veces no se aborda de esa manera. Es como que, como bien dices tú, comillas, pasa al costado, cuando en realidad el fundador fue el origen de la empresa y ese espíritu de emprender del fundador muchas veces se queda congelado porque no está abordado en el día a día del negocio, ¿no? Y en este paso de mando, ¿no? Donde vamos a seguir construyendo propósito y manteniendo la identidad de nuestra familia. La familia empresaria es dueña de una empresa familiar y en el ADN está el emprendimiento. El emprendimiento puede ser un nuevo espacio de desarrollo y de florecimiento de ese fundador para que siga creando identidad, creando empresa. Entonces, Claudia, hablando de el cambio disruptivo que está asociado a innovar y emprender, ¿cómo estas nuevas miradas de liderazgo ayudan a impulsar el emprendimiento transgeneracional, que la familia dé ese paso para seguir creando empleo y bienestar, ¿no? Nuevamente dentro de ese propósito y de impacto positivo en el mundo y de crear legado en familia, ¿no? Mira, yo creo que esto que ustedes están tocando, porque de alguna forma, Lucía, lo que tú estás diciendo también tiene que ver con lo que decías tú, Pepe, con la experiencia de los fundadores o de los predecesores en este proceso. Cuando nosotros vemos el liderazgo como un rol que lo que hace es movilizar progreso, eso quiere decir aprendizaje en el sistema, el primer sistema es el mismo. Yo tengo que primero liderarme y movilizarme a mí frente a un cambio en el que yo estoy tratando de acompañar a otros. Y eso quiere decir que tengo que mirar qué me pasa a mí frente a ese cambio. Como tú decías, Pepe, me voy a ir al directorio, pero si me voy a ir al directorio como para dejar de molestar, realmente no estoy generando progreso en el sistema, no está aprendiendo a cómo instalo la tradición, mi experiencia y mi conocimiento como fundador como una parte orgánica del funcionamiento de la organización. Entonces, en esta mirada sistémica, partiendo por mí mismo, el modelo de liderazgo adaptativo nos entrega lenguaje. Y de alguna forma tú lo mencionaste, Pepe, cuando yo me tengo que ir al directorio o cuando tengo que dejarle a mis hijos, los fundadores tienen pérdidas. Este proceso de crecimiento de la organización, de dejarle la entrada a otros, como tú dices, Lucía, de promover el emprendimiento, darle espacio a la innovación y yo tener que dar un paso al costado o redefinir mi rol para que esta empresa siga progresando, implica que para mí van a haber pérdidas. Y cuando yo trabajo con los líderes o con las empresas y les pregunto, ¿las personas se resisten al cambio? La mayoría levanta la mano y me dicen sí. Y yo les digo, no, no, porque si yo te voy a dar y te voy a regalar 100 millones de dólares y va a cambiar tu vida, tú me vas a decir, dámelo, porque esto tiene beneficios, obviamente, me va a cambiar la vida para bien. Cuando yo estoy frente a un cambio que percibo que voy a perder, esas pérdidas se transforman en resistencia. Y yo tengo que ser súper consciente primero como predecesor, como fundador de mis propias pérdidas en ese proceso de nuevos emprendimientos y de innovación. Tengo que estar consciente de mis pérdidas, porque si no, no puedo estar consciente de las pérdidas de otros. Porque cuando yo te digo, miramos el sistema, es porque tengo que mirar no solo lo que tenemos que aprender, sino que cómo me conecto con empatía. Y ahí el liderazgo se transforma en un ejercicio de humildad y de apertura. Porque tenemos que legitimar los distintos puntos de vista, las distintas formas de mirar el cambio, porque queremos que se mueva el sistema completo, no la mitad, no decir, ay, los que no están de acuerdo conmigo, ¿saben qué? Se pueden ir. No, yo conecto con mis pérdidas y con las de los otros para poder ponerlas en la conversación. Y ahí están las conversaciones difíciles. Ese elefante que decías tú, Pepe, de estas islas, por ejemplo, ¿cómo tenemos que hablar de eso? De eso que es complicado. Entonces empezamos a traer lenguaje para poder ponerle palabras a ese proceso. Y dentro de ese camino hay dos distinciones que son súper importantes y que están súper conectadas con la innovación, tal como lo hemos venido viendo nosotras, Lucía.
Cuando yo estoy enfrentando un proceso de cambio, tengo dos tipos de desafíos. Tengo desafíos técnicos y tengo desafíos adaptativos. Para los desafíos técnicos tengo soluciones rápidas. Puedo, por ejemplo, traer a un consultor en Lean e instalar una metodología, puedo instalar Scrum, puedo diseñar un programa de aprendizaje, que son soluciones rápidas y que me permiten generar movimiento. Pero en todos los procesos de cambio tenemos desafíos adaptativos, y eso quiere decir que tengo que aprender a ser distinto. Y en ese proceso el líder tiene un rol súper importante. ¿Cómo acompaño ese aprendizaje nuevo, por ejemplo, que tiene la innovación? Que tiene puros desafíos para los líderes, porque la innovación implica dejar el micromanagement, soltar el control, construir equipos autogestionados, dar autonomía, facilitar, transparencia, alineamiento, feedback permanente, seguridad psicológica para experimentar y aprender del fracaso. Uf, la lista es larga. Yo tengo que primero identificar qué me pasa a mí con esos desafíos, porque a mi organización le van a pasar cosas. Entonces, ¿puedo avanzar rápido? Claro. Siempre hay una solución sencilla y rápida que no es suficiente ni funciona. Pero tengo que estar mirando dónde está lo adaptativo de la innovación. ¿Cuáles son esos aprendizajes para armar lo que tú decías, Pepe? Me encantó y te voy a robar la expresión. Esa heroicidad colectiva, porque solo siendo colectivo podemos enfrentar un proceso complejo como el que tú estás hablando de la innovación y del emprendimiento. Pues yo tuve la suerte de ser alumna de Claudia y de conocer que esta construcción del liderazgo adaptativo en uno, antes de movilizar a los demás, no es algo que es de magia y una ciencia oscura, es metodología científica que está a disposición de las familias y las familias pueden formar a sus miembros para que puedan convertirse en ese sistema que se movilice, que reconozca sus diferencias, pero que se movilice para el progreso, ¿no? Y tú hablaste también una palabra clave que es autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? ¿Cómo construir autoridad informal que vaya más allá del cargo, al que estamos acostumbrados nosotros a vincular siempre la autoridad? Bueno, tú ahí estás haciendo una distinción que es súper importante, que a veces se nos olvida. La autoridad, nosotros cuando jugamos dentro de las organizaciones jugamos desde dos roles de autoridad. El rol de autoridad formal está asociado al cargo y generalmente se asocia con el poder que me da el cargo, con los galones, le decimos en Chile, ¿ok? Y desde ahí yo tengo autoridad desde mi posición y esa autoridad me permite entregar directrices, dar soluciones, resolver conflictos, dar órdenes, mostrar por dónde tenemos que ir. Pero esa autoridad no es suficiente cuando yo quiero acompañar a un sistema para que progrese. Incluso si estamos mirando, por ejemplo, el sistema familiar, yo con mis hijos, no basta con yo ser madre, porque desde esa autoridad yo puedo dar órdenes, pero cuando tengo que inspirar, cuando necesito conectar con el propósito, con esa heroicidad, con ese respeto por la historia, con esas lealtades, los galones no son suficientes. Y ahí aparece el concepto de autoridad informal. Y la autoridad informal, que no está necesariamente enmarcada en un cargo, tiene que ver con valores, tiene que ver con reconocimiento, con yo te miro y digo, este señor es uno de los míos. ¿Qué más simbólico que la familia? Primero, compartimos la familiar de nuestra historia, pero además compartimos valores, pero además compartimos identidad, pero además compartimos visión de futuro, pero además compartimos ese propósito y ese legado. Esas lealtades van generando, yo te reconozco, te valoro por lo que has hecho, te valoro por lo que sabes, te valoro por lo que aportas. Y desde ahí te sigo. Y te sigo hasta el infinito. Porque cuando nosotros tenemos que mover un sistema para que se desarrolle, y eso tú lo sabes bien, Lucía, para que el sistema aprenda, para que el sistema progrese, no lo pasamos bien. Hay siempre una sensación de tensión,
Y para yo poder tensionar y tener conversaciones difíciles, necesito que las personas digan, wow, Claudia es de los míos. Claudia, yo le creo, pero yo le creo no porque tiene galones, yo le creo porque compartimos valores. Y desde ahí vamos a tener que construir ese vínculo. Entonces, la autoridad informal es súper importante, porque en la autoridad informal yo le pongo agua a la piscina para después poder tensionar con nuevos aprendizajes, que para muchas personas significan pérdidas. Tenemos que estar acompañando a las personas ahí. Eso quiere decir, volvemos de nuevo a lo mismo, escuchar, hacer preguntas, conectar. ¿Para qué? Para que esa autoridad informal le vaya poniendo agua a la piscina. Nosotros le llamamos un capital social. Es como meterle monedas a una alcancía, porque cada vez que yo construyo esa autoridad informal a través de los vínculos, de las relaciones, de las conversaciones, después voy a tener monedas para poder usar cuando yo tenga que desafiar a la gente a aprender algo distinto. Y eso es tremendamente importante para ejercer liderazgo, porque si no, no voy a poder mantener esa cohesión, esa unidad de que yo quiero que todos sean capaces de avanzar en este progreso. De hecho, me estaba acordando, yo trabajo con una empresa muy grande en Chile, que es una empresa de transporte, y esta empresa de transporte, Lucía, yo vengo trabajando con los líderes hace ya varios años, pero ahora querían instalar Lean Startup, y lo quiero en conectar con la pregunta anterior que tú me habías hecho. Y trajeron consultores Lean, para instalar la metodología Lean. Y me llamaron a mí porque me dijeron, Claudia, queremos que, además de la metodología, acompañes a los líderes para que los líderes vayan entendiendo este proceso y puedan seguir conectados con lo que le pasa a las personas durante un desarrollo de una metodología, que puede ser un espacio súper neutro. Pero cómo yo voy acompañando también a los líderes para que se mantengan conectados y desde ahí puedan seguir movilizando, puedan seguir compartiendo valores, puedan seguir mostrando su aporte. Y realmente fue mágico el poder unir, y nos unimos desde esta apertura, nos unimos con los consultores de Lean a hacer un trabajo conjunto súper bonito para combinar la metodología con la experiencia de los líderes y de las personas. O sea, se puede, se debe. Y algo que se ha repetido permanentemente es que estamos acá hablando de personas, ¿no? Personas con diferentes intereses, miedos, perspectivas, pérdidas, ¿no? Entonces, Sí. Pepe, en una empresa familiar, cuando enfrentan ese proceso tan doloroso muchas veces, ¿no? De la sucesión, y cuando no se planifica con tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el camino sea distinto? Preparar con tiempo a ese sucesor para que él pueda construir ese liderazgo informal y pueda realmente construir una nueva etapa en la historia de esa empresa familiar, ya no estando bajo la sombra del fundador, sino más bien con esa responsabilidad de recibir un legado de uno y entregar un legado de 10. Em, vamos, no es dejar de estar bajo la sombra, sino es tal vez estar al lado, ¿no? Y hasta del brazo para estar acompañados. Efectivamente, los fundadores, por su propia característica, pueden generar una sombra y muchos sucesores no quieren ni siquiera salir de la sombra, porque pueden sentir que eso es un riesgo grande. Esto de las pérdidas que menciona Claudia, creo que es un capítulo que tenemos que abrir, porque hay pérdidas por todos lados. En todo el ecosistema hay pérdidas. Y yo quisiera ir un poquito en mi estructura, eh, ayudando escuchaba lo de la autoridad y la autoritas y la potestas, ¿no? El poder y qué sé yo, pero recordemos algo. La forma y la expresión de la identidad son los valores. Los valores son el soporte para una institucionalidad familiar, pero son solo el soporte. Lo que le da vida a la institucionalidad familiar es la dinámica familiar sana. Entonces tenemos que cuidar que la dinámica familiar sea sana para que con el soporte de los valores exista institucionalidad. ¿Y por qué hablo de institucionalidad?
porque en la institucionalidad está la gobernanza. Y una característica importante de la gobernanza es el ejercicio del poder. Si no hay ejercicio del poder, pues no hay gobernanza. No se sabe quién manda. Evidentemente, la otra característica es que existan reglas, eso está en la institucionalidad familiar, en la gobernanza, y lo otro es las consecuencias de no acatar las reglas que todas las pusieron. Claro, si eso tiene soporte de valores, estamos en la institucionalidad familiar. Si avanzamos con esta, fíjese, valores, dinámica familiar, institucionalidad familiar, podemos ir armonizando propósitos personales para poder generar un compromiso familiar. Porque el tener un propósito familiar no me garantiza que existe un propósito familiar. Tengo que terminar de ponerle un soporte. Entonces esto es como un avance y una cuña, un avance y una cuña atrás. Y todavía no he llegado al emprendimiento, fíjense, ahorita llegaré. Porque si tengo ese compromiso familiar, ya sé, ya sabemos qué quiere cada uno en su libertad. Y ahí es donde indispensable el liderazgo adaptativo. Fundamental. ¿Para qué? Para poder comenzar a trabajar en roles intergeneracionales. Nos hemos dado cuenta que en el mundo de las familias empresarias no trabajamos de manera intergeneracional, sino la segunda con la tercera, con la cuarta, pero no hay intergeneración, no hay esta relación intergeneracional. Y eso hace que el involucramiento personal se dificulte, porque entonces, si trabajo en la 2G y el de la primera G me va a enmendar la plana, pues ya, o sea, ya para qué, pues no hago, ¿no? O en la tercera. Y por último, este trabajo intergeneracional que construye este liderazgo adaptativo tiene algo que pocas personas hablamos, que son las virtudes familiares. Esa heroicidad tiene raíz de virtud. Sin virtudes, claro, virtud suena a mojigato. No, nada de mojigato. Esto es humano puro. Entonces necesitamos ser virtuosos para tomar ese riesgo de tu liderazgo adaptativo, comenzando por ti mismo, para hacerlo colectivo, y estar preparadísimos para una estrategia familiar. Fíjate para dónde voy, ¿no? Entonces, si estamos ya llegando a una estrategia familiar, la gobernanza va a ser mucho más fácil. Todo lo que he dicho va a ser porque ya tengo una raíz común, tengo acuerdos, tengo sentido, tengo propósito. Y la gobernanza empresarial se hace como en una autopista con 4 pulgadas de asfalto maravilloso, súper suave. ¿Por qué? Porque la gobernanza empresarial está supeditada a la gobernanza familiar. Entonces, perdónenme, pero he querido darme todo este viaje para que veamos cómo todo lo que hemos venido hablando está enganchado y necesita estructura. No podemos aparecernos con cosas, mira, yo te hablo de valores, yo después te hablo de la estrategia, después te hablo del tema patrimonial, porque, por ejemplo, en la estrategia familiar está el tema patrimonial, no lo hemos tocado. Y eso es lo típico que yo le llamo ausencia de guerra no es paz. Y muchas veces no se toca eso porque no, es que eso trae escozor. Pues más vale que lo pongas, sino en qué momento y con quiénes lo vas a hablar. Entonces, creo que cuando hablamos de esto, creo que es importante darnos cuenta que esta autoridad de la cual estamos hablando, que se desgaja de este proceso de gobernanza con una sana dinámica familiar, es esta autoridad que no abre puertas. El poder abre puertas. Esta autoridad mantiene las puertas abiertas, inspira a que estén abiertas, a abrir hasta ventanas, porque encarnamos el mismo propósito. Otra vez, regreso a lo mismo. Es un liderazgo que no limita, es un liderazgo que inspira en tu propia libertad y naturaleza. Es un liderazgo que permite que se confíe. Hay mucha desconfianza en las familias empresarias, pero principalmente por omisión, por no decir las cosas, por no contarlas, por no asumir, por no ser más héroes de lo que realmente ya son. Es esa autoridad que hace crecer a la familia, no que concentra el poder, sino que lo convoca, no que controla, sino que proyecta nuestro propósito. Creo entonces que este desarrollo de esa autoridad es la que hace que el legado no se imponga, sino que se elija. Y para los papás, para todos,
es un reto de humildad enorme y de desprendimiento y también de agradecimiento, porque si no nos hubiesen dejado elegir, si no hubiesen sido los rebeldes que hemos sido, si no nos hubiésemos equivocado en lo que nos hemos equivocado, no tendríamos los hijos maravillosos que tenemos. Así que confiemos más en lo que hemos hecho con nuestros hijos y démosle las alas y que busquen su luz, porque verdaderamente ya están aptos para hacerlo, ¿no? A mí me encanta tu reflexión, Pepe, sobre todo por dos temas. Primero, porque es importante marcar, sobre todo hoy día nuevamente, el tema de la empresa familiar se aborda de una manera muy ligera. Y si no ha construido la familia su gobierno, es muy difícil que la empresa construya gobierno, que la empresa tenga un buen directorio, que la empresa tenga directores independientes, que la empresa emprenda. Si la familia no entiende la importancia de, por ejemplo, el legado en la construcción, del emprendimiento, perdón, en la construcción del legado, va a ser bien difícil que la familia, que es la dueña, la que tiene los recursos, apoye a la empresa. Entonces, todo empieza en la familia. Tienes una mirada miope de muchos, por eso te agradezco que hayas hecho toda esta reflexión completa para llegar al esencial, ¿no? La familia se tiene que construir su gobierno. Y también me ha gustado que lo que has dicho de que cuando hay autoridad, el legado no se impone, sino de que hay ese cariño, seguir construyéndolo, ¿no? Y para cerrar, Claudia, ¿qué riesgos enfrenta una empresa familiar cuando esa autoridad no ha sabido ser construida en los sucesores, cuando no se ha trabajado, porque eso se construye con esfuerzo y dedicación? Ay, mira, cuando te escucho se me viene a la mente una empresa con la que estuve trabajando, es una empresa de suministros para la agricultura aquí en Chile. Y yo estaba trabajando con Roberto y su socio, los fundadores, el padre y José Ignacio, que era el hijo. Y me acuerdo que me dice, José Ignacio había asumido el rol de gerente general y Roberto y Carlos se habían ido al directorio. Y ahí me acuerdo lo que decía Pepe, se fueron al directorio y ponen a José Ignacio en el rol de gerente general y me piden un coaching estratégico para él, pero me piden hablar con ellos primero. Y parto a hablar yo con los padres que estaban en el directorio y de alguna forma ellos me daban instrucciones a mí de lo que yo tenía que trabajar con José Ignacio. Y yo le decía, Roberto, pero a ver, ¿quién es José Ignacio? Mi hijo. Ya, pero ¿cuál es el rol de José Ignacio? El gerente general. Y tú lo estás visibilizando desde su rol. Y en rigor, Roberto no se había dado cuenta de que para él seguía siendo su hijo y de que a Roberto le costaba mucho soltar con el rol que él había venido desarrollando por muchos años en esta empresa que era su otro hijo, donde él tenía un rol tremendamente importante y no lo estaba soltando. Entonces, aquí hay una falta de conciencia de cómo yo me doy cuenta de cómo estoy boicoteando el rol, porque tú decías, Pepe, el ejercicio del poder. Yo lo quiero poner incluso más estructural, el ejercicio del rol. ¿Cómo yo defino ese rol? El rol en este caso de gerente general. ¿Cómo lo conceptualizo? ¿Cómo lo preparo? Muchos años antes, no el minutito después, sino que muchos años antes. José Ignacio debería haber tenido coaching antes de haber asumido como gerente general. Roberto tendría que haber mirado este proceso antes de que José Ignacio hubiera asumido como gerente general. ¿Por qué? Porque las dos partes tienen pérdidas y desafíos en este proceso, las dos partes. Y eso es lo lindo de esta mirada, que yo las valido las dos. Y me conecto con las dos, con lo difícil que es para José Ignacio respetar el vínculo con su padre, porque allí, imagínense que esto es difícil en una empresa común y corriente. Aquí además tenemos los vínculos. Entonces, José Ignacio está tratando de entender su rol, está tratando de cumplir los objetivos, está tratando de cuidar la relación con su papá, pero también está tratando de construir autoridad informal. Quiere que su equipo lo valide, quiere que la organización lo reconozca, quiere que lo vean como alguien valioso, que comparte esos valores, la identidad, la pertenencia. Entonces, para el sucesor es un desafío súper grande cuando el predecesor no valida el rol, cuando no cuida esa autoridad, por un lado formal, pero también la informal que está construyendo. Entonces, cuando yo no pongo eso sobre la mesa, cuando yo no puedo conversar de esto que nos está pasando,
corren riesgo las relaciones y los vínculos. Y cuánto el padre o el fundador también puede compartir lo que le está pasando. Entonces, de nuevo, vuelvo a las conversaciones importantes, a las conversaciones difíciles. Creo que hay demasiado en riesgo, Lucía, como para no preparar esas conversaciones. ¿Desde dónde? Desde lo que nos pasa a cada uno, como legítima experiencia. Y ahí es donde se construye la confianza y donde se empieza a solidificar esa heroicidad colectiva, Pepe, que me la llevo y creo que es una construcción que tiene que prepararse por años antes de que pase. Muchísimas gracias, Pepe, Claudia. Una conversación con mucha reflexión, con mucha humanidad, porque aquí la empresa familiar, la familia empresaria, tiene además, ante todo, personas que somos seres con muchas emociones, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en poder construir esas nuevas miradas con tiempo, porque los cambios de sucesión no preparados hacen tantísimo daño a la familia y al final terminan destruyendo la empresa y la riqueza construida por tantos años. Por favor, tenemos 15 minutos para preguntas. Abran nomás sus micros para poder conversar con Pepe y Claudia. Están dormidos. Bueno, perdón. Perdón, Harold, disculpa, adelante, yo que soy No, siempre metevicio. no, yo agradecerles nomás porque esto nos da muy buenas luces de lo que podamos estar pensando, ¿no? A mí, Pepe, me encantó mucho la visión empática que has tenido con ese líder, ¿no? Porque siempre lo tenemos más, no sé, como una visión de el mandamás, el creador, al que hay que convencer de que tiene que pasar el legado, pero esa visión empática, ¿no? Sobre todo en esos tiempos que la esperanza de vida sí, pues es más larga y, no, y esa esperanza de vida más larga viene con bastante confort, ¿no? Entonces hay mucho más que de repente ese líder sienta que tiene que esperar. Entonces, para mí ha sido abrir los ojos, ¿no? Tener esa mirada con bastante empatía al líder, ¿no? Y bueno, muy bueno tu aporte y te agradezco por eso, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. Gracias, Gracias, Harold. Aaron. Pues te diré solo, mientras se van animando algunos para la charla, que eh, hay que ayudarnos a ver de dónde venimos. Eso nos da un sentido de eslabón. Es importante y creo que en la medida en que podamos efectivamente tener esa empatía, y ustedes saben, la empatía tiene una moneda de dos caras. Ya está haciendo Luchillo su Publicherry el siguiente. Oye, no ha terminado, ya estás vendiendo. Ya pues, Luchillo. Qué brava, me ha salido los socios. Tiene el lado intelectual, que es tratar verdaderamente de entender lo que la persona me está buscando que comunicar, pero la más difícil es la empatía emocional y es tratar de sentir lo que la persona está sintiendo al decirme lo que me está diciendo. Entonces, claro, cuando uno está en esto, tiene que aprender a manejar técnicas para tener las dos lecturas a la vez, porque la mayoría de veces, Harold, nos quedamos con la empatía intelectual. Entonces, sí, entonces tú lo que me quieres decir es, y no, detrás de eso hay emociones enormes que hay que tratar de entender sus orígenes. Y en su línea biográfica están esos orígenes. Y cuando los ayudas a encontrarse con ese momento biográfico, créeme, me acaba de pasar con una familia de 7 hermanos, el mayor tiene 80, parecía un emperador y hoy día es el principal promotor porque logramos encontrar ese espacio en su vida en la que dijo, wow, o sea, sí pues, no soy así, no pues, es una máscara que te habías puesto. Así que bueno, los animo a hacer ese trabajo, es maravilloso y pues muy gratificante. Es el impacto que uno puede dar a las familias, ¿no?
Y sobre todo que hoy día hemos tocado tres temas y Pepe tiene este impulso de propósito y legado, y Claudia de estos nuevos liderazgos que buscan integrar, ¿no? Y cuando hablamos de una familia empresaria, qué más rico que integrar a los jóvenes, que hoy día tienen unas miradas tan diferentes, tan ricas, tan cercanas a los nuevos consumidores y a los nuevos espacios para poder crear valor. Y quería poner este nuevo seminario el próximo mes, donde queríamos enlazar con lo que hemos conversado hoy día, ¿no? Cómo hacer que esas nuevas generaciones se construyan en esta nueva fórmula de propósito, identidad, legado, liderazgo adaptativo, en poder construir esa heroicidad que yo también me va a copiar, pero obviamente voy a decir siempre la fuente, porque creo que yo también no me cuadraba mucho el tema de resiliencia, pero bueno, al final desea encontrar una palabra mucho más rica y potente, y eso es lo que queremos ver, ¿no? El próximo 25 de junio tenemos nuestro sexto conversatorio del año. Vamos a tener a Fernando Nogales de España, a Fernando Sandoval de México, a Gonzalo Jiménez de Chile, y vamos a hablar sobre cómo potenciar esas nuevas generaciones para construir un futuro compartido, un propósito y que busquen siempre la creación de legado, donde todos sean responsables y no se sientan solo merecedores, ¿no? Sino donde todos se empujen el coche para llegar al progreso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto va a estar grabado y vamos a compartirlo de inmediato en nuestras redes.